Hola, a ti te va retardado. Bueno, pero Mayalen, a ti siempre te va retardado todo. Es algo usual en ti. Vale, ya tenemos aquí a David. Peínate. Comunista. Muy buenas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí como todos confinados. Pasando la cuarentena, ¿no? Como quien dice. Sí, además aquí en Madrid empezamos antes, o sea que Sí, nosotros sí. llevamos ya más de unas semanas aquí metidos. Vosotros estáis mucho más, bueno, lleváis mucho más tiempo ya con todo esto y además las noticias que están saliendo son puf, puf, puf. Bueno, sí, la verdad que está jodido el tema, pero bueno, que bueno, que es lo que hay. O sea, es que no queda otra. Y cuando pongamos en la calle va a durar más esto. Tal cual, tal cual. O Oye, sea que bueno, bien, pero bien, vamos bien, no me quejo. oye, pues nada, vamos a arrancar poquito a poco. Lo primero de todo, presentarte. Para mí es una pasada que te hayas animado a hacer una cosa así. David Barranco es doctor en ciencias del deporte, profesor de ciclismo en la universidad e investigador de la Europea, de la Universidad Europea y entrenador y preparador de ciclismo. Palabras mayores, ¿no? Como quien dice. Bueno, tampoco tanto. Hacemos lo que podemos todos. Bueno, un poquito, No hay otro. estamos hablando durante estos días qué iba a contarte o qué, de qué íbamos a hablar un poquito, ¿no? Y bueno, tengo aquí, mira quién tengo aquí, mira quién tengo aquí. Ah, ya lo he visto al principio ya. Va dos patas por un banco. Bueno, nos conocimos un poquito a través de, además, este señor que está aquí, ¿no? De que nos picamos un poquito con el tema del ciclismo el año pasado, que a ver quién subía antes Tourmalet y quién no subía antes Tourmalet, y este año queríamos hacer algo un poquito más serio y dijimos, oye, pues vamos a llamar a David, que bueno, que para mí eres un figura en esto, y dije, venga, vamos a planificar y hacer las cosas como hay que hacerlas. Entonces, bueno, hablar un poquito de todo esto que es el ciclismo, que yo tengo muchos triatletas y bastantes ciclistas entrenando, tenemos bastantes, y Ujú. visión tan distinta seguramente tendremos tú y yo, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, veremos a ver ahora. A veremos, veremos. Yo la primera pregunta que te quiero lanzar es, para ti, ¿cuál es la mayor diferencia entre entrenar con potencia y entrenar con pulso, que es, vamos a decir, lo que hasta hace unos años se utilizaba en el ciclismo, ¿no? Bueno, pues a ver, bueno, primero, gracias por la invitación, lo primero, bueno, que por la amistad que me une a vosotros, pues bueno, creo que era una opción buena de pasar una tarde un rato y a ver, pues eso, que si hay alguna pregunta o algo, pues que lo comentemos. Hombre, sobre todo la principal diferencia es que la potencia no está condicionada por nada. O sea, la potencia es potencia y es lo que hay, mientras que la frecuencia cardíaca puede estar alterada por muchas circunstancias, pues por el descanso, por la ingesta de medicamentos, por la hidratación. Entonces, bueno, el entrenamiento por pulso está muy bien durante un tiempo, pero tenemos que dar ese paso adelante, ¿no? De cambiar la forma de entrenar, porque se está viendo que todo entrenamiento por potencia, por supuesto, es mucho más preciso, me da la opción de poder trabajar de forma diferente, me da la opción de practicar el entrenamiento de forma diferente. Entonces, el pulso está muy bien, pero al final la potencia es lo que nos va a hacer dar ese puntito de mejora y de calidad que necesitamos para el entrenamiento. Y especialmente ahora que se tiene poco tiempo, muchas veces, ¿no? Es una forma de optimizar mucho, de conseguir unos resultados mucho más óptimos y en mucha mejor circunstancia. O sea que sí que sí. Hay un punto importantísimo que es el tema de cuantificación y de evaluación de entrenamiento. Con el pulso, pues no podemos hacerlo bien. Claro. Podríamos decir que de alguna manera es más eficiente entrenar por vatios que entrenar por pulso, ¿no? Yo es que de hecho creo que el entrenamiento por pulso no es que haya que dejarlo, pero sí que es algo que hemos vivido con ello durante años, porque algo sabía, pero vamos, a día de hoy incluso estoy por decirte que casi nos interesaría entrenar más por percepción de gente que tenga Pues, una experiencia, más que con frecuencia cardíaca. O sea, la frecuencia cardíaca la tenemos que tener ahí como un valor, un parámetro de entrenamiento, pero no debe ser algo que nos guíe. Tiene que ser algo, pues, a lo mejor cuantificar situaciones a lo mejor de sobreentrenamiento o de fatiga.
o situaciones así, pero vamos, el pulso ya como tal, actualmente estoy utilizando mucho más con entrenadores para cuantificar parámetros como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más que como algo de entrenamiento. O sea que también vamos a tener en cuenta eso, ¿no? Que la frecuencia cardíaca queda un poco ahí. No hay que dejar de usarla, o sea, yo no digo que haya que quitarla, pero es verdad que es algo que hay que tener en cuenta, hay que registrarlo, hay que monitorizarlo, pero no puede ser en muchas situaciones lo que guía nuestro entrenamiento. Ajá. Me dicen que se te corta un poco el sonido, no sé muy bien por qué, si es tema de conexión o por qué. A ver. Pues sí, yo también noto hay algo raro, no sé por qué puede ser, y no tengo cascos para poder ponerme. Ah, O sea que ya. tengo ahí ese pequeño handicap, Bueno, veremos a ver ¿vale? qué hacer. Yo, una vez hecho un poco esta introducción, ¿no? De un poquito la diferencia entre vatios, entrenar por vatios y entrenar por pulso, claro. A mí aquí, yo que sé un poquito en qué andas metido dentro de la investigación, porque me lo han contado, etc., me gustaría que explicaras de una manera sencilla, dentro de la complejidad que supone explicar esto, que diferencias de alguna manera cada fase que tenemos sobre la potencia, ¿no? Cuáles son, pues cuál es el umbral, cuál es la zona de VO2 máximo y que lo asocies de alguna manera con qué momentos o en qué momentos podemos trabajar o en qué momentos aparece dentro de una salida en ciclismo o dentro de una competición o dentro incluso de una carrera de triatlón o lo que sea. ¿Cómo diferencias eso? Pues bueno, aquí, a ver, esto es, o sea, muchas veces se explica muchas veces mejor con una pizarra, ¿no? Un soporte audiovisual. Pero bueno, básicamente sí que es verdad que principalmente nosotros tenemos que diferenciar más allá de zonas o de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y te lo digo así a grosso modo y rápido. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos como dos puntos principales, que son los dos umbrales ventilatorios, el primer umbral y el segundo, ¿vale? Que, bueno, es lo que se conoce como umbral aeróbico o anaeróbico, es la temperatura que se quiera utilizar. Y sí que es verdad que en estos momentos, y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, tú que montas en bici, esos dos puntos se diferencian rápido. Pues si tú, por ejemplo, vas con José entrenando, mientras vayáis hablando los dos tranquilos, estamos ahí en el primer umbral, ¿vale? O sea, estamos ahí, una zona en la que podemos hacer, pues es lo que sería en vatios, zona 2 zona 3 baja, ¿vale? Que estamos ahí hablando, vamos a un ritmo constante, etcétera, 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 ¿vale? En el momento que ya Basado. notáis que se empieza a entrecortar lo que vais hablando, ya que tienes que como que respirar antes de hablar, pues ahí ya estamos acercándonos al segundo umbral, ¿no? Que sería a lo mejor estamos entrando en zona 3 alta, zona 4, ¿vale? De estas zonas de entrenamiento que hablamos. Y en el momento que os calláis, ya que ya no se habla, pues ya estamos en zona 5, zona 6, ¿no? Ya estaríamos ahí, pues en lo que se supone como que es el final de ese, o el final, o las zonas más altas de entrenamiento, por lo cual eso es un poco una forma de poder saber, incluso sin nada, sin vatios, sin conocerte nada, tienes ya una idea de hacia dónde puedes estar o cómo estás, ¿vale? Claro, y por En unirlo un esa, poquito, en esa por unirlo un poquito, Dime, vamos a dime. hacer un supuesto, ¿no? Una salida de gente amateur que sale un domingo, ¿no? Y que ya sabemos un poco cómo son las salidas, que empiezas de tranquis y terminas un poco con el calentón. Más o menos podríamos decir que esa fase uno o 2 sería ese primer momento, ¿no? Esa primera hora, vamos a decir, en la cual sales de colegueo, hablando como tú bien has dicho, y a partir de ahí es ya cuando empezamos a calentarnos y empezamos a intentar jugar a ser ciclistas, ¿no? Como quien Eso dice, es. y empiezas ya con Uh esas -huh. 3 4 como tú las has dicho, y ya cuando empieza el Uh -huh. puerto, pues a cada uno se busca la vida como puede. Es cada uno, pues suerte, a ver a dónde llegamos, ¿no? Pues es un poco lo que ocurre, ¿no? Es un poco la progresión que lleva el entrenamiento. Sí que es verdad que también tenéis o hay que tener en cuenta que si nos vamos a enfrentar bueno, estabas hablando de con José, el año pasado fuisteis a Pirineos, Sí, o sea, podemos estar en zonas altas o podemos llegar a zonas altas. Estas zonas no somos capaces de mantenerlas mucho tiempo, claro, ¿vale? O sea yo siempre que digo eso que, tenemos que tener en cuenta, porque en el momento que ya empieza a entrecortarse la respiración, etcétera, 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 que estamos próximos al umbral, pues podemos estar en fases de tiempo de a 15 minutos, ¿vale? O sea, más de eso, si intentas casi una hora no vas a ser capaz. Tenemos que ir un poquito por debajo.
Claro, yo siempre digo que un poco la fase uno y 2 es la que estás envasado al vacío, ¿no? No hay riesgo de que te caduques ni que te pongas malo, como que tienes mucho tirón, ¿no? Y la fase 3 4 en adelante es la de tienes fecha de caducidad, tío, esto se va a acabar y tiende a morir lo que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo. Hombre, entramos en las zonas estas, o sea, porque luego o sea, la fisiología en estos últimos años está intentando, o una de las tareas que está intentando llevar a cabo, yo creo, o qué puntos encontramos entre ese primer y segundo umbral, ¿no? Claro. Entonces seguramente habrá conceptos ahí que habréis oído como la potencia crítica, el FTP, pues todos esos valores son un poco lo que intentan ver situaciones estables o que estén tocando esa estabilidad e inestabilidad, ¿no? Que puedan estar ahí el mayor tiempo posible, ¿no? Pues, por ejemplo, el FTP seguramente habéis oído que es esto de una hora, pero bueno, que esto también está bastante en discusión, ¿no? Porque de una hora exacta no corresponde en todo esto. O el MLSS, que se supone que puede estar incluso más tiempo, o la potencia crítica, ¿no? Que también sería esfuerzo por de una hora. Entonces, se está intentando definir cómo se puede estar en cada tiempo, aunque también hay un componente individual de cada persona, incluso estaría por decirte que esos puntos, pues cada día están en un sitio. O sea, por mucho que intentes, pues yo te puedo decir, Ander, pues hoy se supone que puedes estar una hora a 280 vatios. Pues bueno, ¿qué vas a estar? Hasta el minuto 60 ya no vas a poder más. Pues Claro, no, a lo mejor en el 45 has clavado ya la rodilla y dices, no puedo más. O a lo mejor haces una hora 5. Es claro. que no es tan fácil. Aparte, ocurre una cosa y es que los vatios van muy asociados al gasto energético que estés produciendo, los famosos kilojulios. Claro. Es decir, nada tiene que ver mantener 230 vatios con la mochila llena que mantener 230 vatios cuando tú has utilizado 2000 kilojulios de energía. O sea, es que Claro. no tiene nada que ver, es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso está un poco ahora el tema, ¿no? En ver cuánto tiempo puede estar en cada zona, dónde está cada zona incluso, porque también ha habido muchas veces mucha controversia, que si FTP es lo mismo que MLSS, si FTP es potencia crítica, bueno, ahí hay bastante controversia sobre todos esos términos, ¿no? Hay que intentar organizarlos y tenerlos claros. Está bien. Yo, un poquito entrando ya en la segunda parte, porque quería al principio un poco explicar un poquito qué es esto de entrenar por potencia, cuáles son las fases. A mí me gustaría, yo creo que cuando hablamos de planificación de entrenamiento, de un macrociclo, un tal, todos los ciclistas, creo, y cuando digo todos, creo que es la gran mayoría, por no decir todos, empiezan con esas fases de trabajo, tiradas largas, aeróbicas, tal cual, y poco a poco voy metiendo más, llegando hacia la competición o hacia la prueba que vaya a hacer, más series cortas, tal, intensidades más altas. ¿Cómo plantearías tú un macrociclo típico de un ciclista? Así, a grosso Hombre, modo, 4 o 5 puntos. si tiene la disponibilidad de poder entrenar, de esa planificación clásica está muy bien. O sea, si a esto le metemos, podemos empezar con esas tiradas a lo mejor más largas, con entrenamiento de fuerza, que se nos olvida muchas veces que hay que incluirlo dentro del O luego, entrenamiento. luego Y, me metes ahí. y poquito a poquito, pues luego haciendo más temas de calidad, manteniendo la fuerza o no. O sea, sobre eso hay como mucha, bueno, no hay controversia, ¿no? Porque yo creo que ya el entrenamiento de fuerza ha venido en el ciclismo para quedarse. Pero todavía sí que hay que ver cuándo, cómo, en qué medida, en qué momentos de la temporada y sobre todo es eso, ¿no? Dependiendo también los objetivos que tengas a lo largo del año, dependiendo si tú quieres hacer solo una prueba, por ejemplo, que es muy típico pues, de cicloturismo, ¿no? Preparar la quebrantahuesos. Pues si solo tienes eso, Decir, ¿no? planificar de una forma Tipo, a un ciclista de competición que a lo mejor está compitiendo 40 días al año, ¿no? Pues claro, ahí habrá que ver cuáles son sus momentos en los que quiere estar bien, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo que esto es una forma de planificar sin perder otras perspectivas que se puedan hacer. Por ejemplo, ahora mismo con los equipos Elite y Pro Tour que empiezan a competir ya en febrero, pues se trabaja mucho con temas de participación diferentes, ¿no? Pues a lo mejor empiezan más con... A ver, un ciclista de competición que lleva tantísimos años compitiendo, muchas veces el volumen no es la parte más importante. Aunque sí que es importante, ¿eh? Pero también puede empezar con intensidad. Ten en cuenta que hay gente que prácticamente no deja la bici en todo el año. Entonces, ¿para qué vas a empezar por volumen a lo mejor, no? Entonces hay claro, que analizar bien cada caso y ver cómo lo...
Claro, eso es una batalla que tenemos muchas veces José y yo cuando nos vienen ciclistas o triatletas o del ámbito que sea, que igual vienen un poco tocados o han venido de una lesión o vienen de lo que sea y están todo el rato preocupados por no hacer kilómetros. Y les preguntas y dices, pero si haces 30.000, 40.000 kilómetros al año desde hace 30 años, a ver, la fisiología ya la tienes, la base ya la tienes, no se pierde de un día para otro, ¿no? Hay que hacer quizás otras cosas o tienes que hacer otras cosas en las que estás fallando y por las cuales te estás lesionando. Pues eso es el tema, que un poco al final hay que analizar de forma particular y sí que es verdad que hay un perfil ahí de ciclista que vienen muchos años haciendo lo mismo, que cuesta pues los vatios, cuesta la fuerza, cuesta prácticamente todo, ¿no? Cuesta incluso decirle, a lo mejor hay que pasar por un proceso biomecánico para ver cómo estás colocado en la bici. Entonces, pues todo ese tipo de cosas hay que irlas, yo creo que también yo creo como dos partes, ¿no? Que de toda la vida está haciendo las cosas, cambiar le cuesta mucho a gente que viene con la mente mucho más abierta o a gente que empieza ahora. Porque la bici está en un punto importante que se está sumando a hacer bicicleta y cada vez más, las carreteras cada vez están más llenas. Sí, sí. Entonces, ojo con eso. Vale, y bueno, yo ya sabes que tengo que ir a mi terreno y te tengo que ir llevando poquito a poco hacia mi área. Me cuenta, porque hoy en día sabemos clarísimamente que para un deporte como me da igual, de aceleración o de multidirección, el entrenamiento es clarísimo, pero todavía se resiste la gente a entender el entrenamiento de fuerza, dónde lo metemos y cómo lo metemos en deportes de resistencia, ¿no? Y sobre todo cíclicos, ¿no? Entonces, en el ciclismo, ¿dónde, cómo y de qué manera introduces tú el trabajo de fuerza? Bueno, pues yo creo que aquí hay o yo, por ejemplo, según trabajo, yo hago como dos fases. Una que es todo lo que sería la pretemporada, que podríamos decir que va a lo mejor desde septiembre a febrero, más o menos, esos 4 o 5 meses de primera parte de la temporada, donde yo incluyo 2 días a la semana de fuerza, ¿vale? Ahora sí que incluso podemos hablar del tipo de fuerza, ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ya, cuando empieza la temporada, sí que bajo la intensidad del entrenamiento, en función de qué, de los objetivos que tenga. O sea, yo muchas veces pues también un poco incluso por psicología del deportista, ¿eh? O sea, decirle si va a correr un domingo, el miércoles hace una sesión de fuerza, les chirría mucho a veces, Ya. ¿vale? Entonces, pues lo que sí que intento es que una vez que empieza ya su temporada más en serio, intento ver dónde están los objetivos e intento que haya un tiempo de fuerza cada 8 o 10 días. O sea, que no dejen más de 8 o 10 días sin hacer algo de Ujú. cómo adaptada, porque también aquí nosotros, o yo trabajo de una forma que no sé si corresponderá mucho como trabajáis nosotros, o sea, posiblemente porque yo no, o me faltan los conocimientos que tenéis vosotros para ese tipo de trabajos que hacéis, tanta exploración, tanta movilidad, etcétera, etcétera. Me he quedado a lo mejor un poco en una parte más clásica de entreno, ¿vale? Pero sí que trabajo mucho o la idea que tenemos es trabajar mucho por fuerza, ¿vale? O es un poco el trabajo que más está primando ahora o es lo que más estamos intentando trabajar, sobre todo porque son estímulos que estamos viendo que funcionan y la carga que somete esa estructura es bastante buena. Sobre todo con los ciclistas, o yo, por lo que vemos en el laboratorio o con la gente que trabajamos, es que nos encontramos con un problema y es que tienen mucha, y esto a lo mejor os lo cojo un poco a vosotros, tienen mucha capacidad pero poco fundamento. Es decir, tienen mucha capacidad para hacer sentadillas, pero no tiene una preparada para soportar la carga. Y eso sí que me lo solventa muchas veces el entrenamiento por fuerza-velocidad, ¿vale? Es decir, yo a chicos, y me encuentro casos de chavales de 50 kilos que pueden estar moviendo en sentadilla a 8 repeticiones 90 kilos. O sea, 2 veces su peso corporal. Pero esa columna va a soportar eso. Pues a lo mejor me interesa moverlo con menos carga más rápido. Entonces, pero sí que es verdad que el entrenamiento de fuerza yo creo que ya ha venido para quedarse y sí que es verdad que tiene una cosa muy buena y es que tiene que llegar a mucha más gente de la que está llegando ahora, porque todavía falta mucha gente por hacer, ¿eh? Muchísima, muchísima. Claro, y como yo sé además que tú estás investigando y además lo estás poniendo en práctica todo esto de la fuerza-velocidad respecto a los ciclistas, eso te iba a preguntar, ¿no? El por qué fuerza-velocidad
o por qué solamente fuerza-velocidad? Obviamente me acabas de explicar que porque es algo que te está resultando y porque además la ciencia nos está indicando que hay que ir hacia allá, pero ¿solamente fuerza-velocidad o amplías más el rango? En tu caso estoy hablando, ¿eh? Yo, mira, nosotros de hecho estamos ahora en proceso de revisión de un artículo que hemos acabado, hemos hecho una intervención que pues, desde septiembre hasta finales de diciembre, comparando entrenamiento de fuerza-velocidad con entrenamiento tradicional. Aquí o todo lo que hay publicado en Ciencia en Base al Ciclismo es el entrenamiento clásico de empezar con 3 series de 10, bajar a 8, bajar a 6, bajar a 4, etcétera, 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 y una fase de mantenimiento, ¿vale? Y se ha visto que eso funciona. Se ha visto que mejora tanto la eficiencia, que puede mejorar el consumo de oxígeno, etcétera, 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 etcétera. Y eso hemos comparado con cargas submáximas. Es decir, hemos comparado con el entrenamiento de fuerza-velocidad. Es decir, nosotros lo que hemos dicho es, vale, pues es que nosotros tenemos o sabemos que esto funciona, que el entrenamiento de potencia, que lo llaman en los papers, ¿no? De entrenamiento clásico, ¿vale? De traditional training, lo hemos comparado con el entrenamiento de fuerza-velocidad. ¿Y qué se ha visto? Pues que los dos grupos mejoran y que mejoran a un nivel muy similar. No solamente a niveles de potencia, de umbrales, hemos medido delta también para ver composición corporal y se ve que los dos grupos mejoran, pero hay una diferencia importante desde mi punto de vista, y es que el grupo de entrenamiento por fuerza velocidad, por ejemplo, ha movido muchos menos kilos que el grupo y este entrenamiento de mover menos kilos que te deja más oportunidad para poder luego trabajar mi objetivo principal, la bicicleta. ¿Vale? Hay muchas menos agujetas, hay muchas menos molestias, entonces al final no debemos olvidar también que sí, el entrenamiento de fuerza es muy importante, pero esta gente al final, pues, se juega a los cuartos. Entonces, tienen que hacerlo, pero hay que hacerlo de tal forma que les suponga. Yo creo que hay que conseguir el máximo beneficio con, por decirlo de alguna forma, el mínimo esfuerzo. Entonces, ¿cómo yo consigo un entrenamiento óptimo que es mejora? Creo que la fuerza puede ser o creo que debe ser hacia donde se debe orientar el tipo de deportista. Y luego, ¿qué se debería seguir investigando? Pues, por ejemplo, muchos de los trabajos que hacéis vosotros. Es decir, ver qué ocurre también con esa tipología de trabajos que está muy poco, ojo, no es que esté cuidado, pero en deportes como el ciclismo no hay nada hecho. O sea, hay muy poco hecho con ese tipo de trabajos a nivel científico, ¿eh? Me imagino que también esto de David Boyle habla mucho de él, ¿no? Habla mucho de ello, ¿no? Que si tiene que esperar a que la ciencia le dé respuestas, o cuando la ciencia da respuestas es que ya vamos tarde, ¿no? Entonces, ojo con eso también. Nosotros intentamos hacerlo lo más rápido posible. Sí que es verdad que los procesos de revisión son lentos, los procesos de publicación son lentos, entonces, bueno, pues lo hacemos como buenamente podemos. Y hemos hecho una intervención con chicos y otra con chicos. O sea que, bueno, ha sido un trimestre primero de mucha fuerza, por decirlo de alguna forma. A mí ha habido una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, ¿no? Una que el entrenamiento de por fuerza-velocidad no te deja quizás una fatiga tan grande como un entrenamiento de potencia más clásico, como le estabas llamando tú, o más pesado, y eso es una evidencia, está clarísimo. También es verdad que para ese tipo de circunstancias han nacido metodologías como cluster training, etc., que al dividir o al separar las series conseguimos mantener un poco el trabajo pesado con cargas pesadas, pero con esos micro descansos entre repeticiones y repeticiones, nos haría que la fatiga no sea tan grande, y uniéndolo con otra cosa, ¿no? Y es que para mover, vamos a decir, una carga a máxima velocidad, lo que tú has dicho antes, hace falta unas estructuras muy poderosas, no solamente para movilizar carga pesada, sino también para movilizar la gran velocidad hace falta un buen control motor, una buena estabilidad, una buena correlación de fuerzas entre agonistas, sinergistas, antagonistas, etc. Y ahí se nos queda a nosotros, ¿no?, esa parte de decir, vale, bien, la fuerza-velocidad está bien, y uniéndolo además, aunque no deja fatiga, y por lo tanto en fases precompetición o incluso zonas, ¿no?, esos 2 meses, 3 meses que tienen antes de la temporada, utilizar ese tipo de metodología está súper bien, pero quizás fuera de esa fase sí que se pueden hacer esos otros tipos de trabajo más en énfasis excéntricos, isométricos, potencia, etc., fundamentos, correlación de fuerzas entre agonistas, sinergistas, etc., etc., ¿no?
y todo ese tipo de trabajo. Y ahí es donde es verdad lo que tú dices, ¿no? Que la ciencia se nos queda ahí un poquito corta, va avanzando, van saliendo cositas interesantes, pero se nos queda corta. Yo quiero hacer un poquito eh, También hay, Ander, permite una cosa que muchas veces yo creo que el ciclismo tiene una peculiaridad sobre estas cosas, y es que muchas veces todo este tipo de entrenamientos de altas cargas, de cluster, etcétera, etcétera, excéntricos, no nos olvidemos también que muchas veces vienen de deportes que sí que tienen ese componente muscular, claro, ahí como va, pues el balonmano, el fútbol, el baloncesto, el fútbol americano, pero es que esto en ciclismo no lo tenemos. claro, eso iba, Entonces, ¿no? Porque justamente iba a meterme ahí, me parece que me estás leyendo la mente porque cada punto que voy leyendo te vas adelantando. Y es que en el ciclismo la fase excéntrica del miembro inferior es inexistente prácticamente. No sé, el control de la pedalada a la hora de subir, bien, pero en principio no existe esa carga excéntrica en el miembro inferior. Pero sin embargo, en el miembro superior sí que tenemos esas cargas isométricas, IQEs, etc., que aparecen, ¿no? Para el control, bien cuando me pongo de pie o bien cuando estoy ejerciendo una gran potencia para fijar un poco el manillar, ¿no? Entonces, ahí es verdad que hay una pequeña controversia. ¿Cómo crees que podría ser para ti un poquito esa programación de la fuerza? Empezando, vamos a decir, desde lo más lejano a 6 meses vista de la competición o de la época de competición hasta acercarnos lo máximo posible a la zona de competición. mira, yo aquí, o sea, una de las cosas que, por lo que surge ahora, estábamos hablando que, ojo, que no solamente lo que digo, por ejemplo, en la universidad hemos evaluado trabajo de tren inferior, que esto falta trabajo de core, por ejemplo, y faltaría trabajo de tren superior, que yo creo que el trabajo de tren superior luego también incluso habría que diferenciar entre disciplinas. Es decir, nada tiene que ver una persona que hace mountain bike Claro. con un que hace ciclocross, con otro que hace descenso, con otro que hace... Entonces, yo creo que es lo que digo, pues digo que creo que está, o sea, que la fuerza está tan por trabajar en la bici, ¿no? Que es algo complicado. Complicado, bueno, o que queda mucho por hacer. Con respecto a lo que decías tú de cómo programarlo, pues lo que te he dicho antes, básicamente. O sea, yo me centro, o sea, hacemos 2 ejercicios de tren inferior, y en los ejercicios de tren inferior sí que intentamos hacer como un principal, como hacéis vosotros, normalmente suele ser la sentadilla, y luego desde ahí, pues en estos últimos años se ha puesto, bueno, y que se ha visto que funciona, el trabajo de hip thrust hemos considerado que es bastante óptimo para todo el tema de glúteos, que es cultural, y luego hemos hecho un trabajo monopodal, que ha sido lo diré, un lunge, ¿vale? Hemos hecho esos 3 ejercicios. ¿Se podría completar con más? Sí, se podría meter gemelo, sí, se podría hacer, pero al final es lo que te iba a decir, lo máximo. A esto que añadiríamos trabajo de core, y luego sí que creo que en base mira, te hago una cosa súper curiosa, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ciclistas de carrera, los que más hemos trabajado nosotros, simplemente del trabajo de estabilización, de un poquito de trabajo de core, y de superior a barra, etcétera, 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 es superior. O sea, sin haber hecho un trabajo específico. O sea, que se podía meter trabajo en superior, sí, también, pero yo en un principio prácticamente ni lo contemplo, no pongo gran cosa, no hago... ¿Por qué? Porque al final son gente que está muy acostumbrado a trabajar y simplemente hacer las planchas para hacer las planchas de los cores, de sujetar las barras, de sujetar los discos, etcétera, 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 ya están haciendo algo que no es mucho, pero algo de... Ojo, si fuese un tío de mountain bike o de ciclocross o de descenso, me lo pensaría muy mucho el trabajo de fuerza del tren superior que tendría que hacer, que también tendría que hacer, ¿vale? Pero en bici de carretera, que es un poco lo que más trabajamos nosotros, pues no metemos nada así de tren superior. Que a lo mejor no es lo correcto, ¿eh? A lo mejor luego lo metemos, pero ya sabes cómo está la guerra del vatio kilo. Que la gente ya toca techo con el vatio y luego hay que bajar kilos, no queda otro. Ya hablaremos otro día sobre lo del tren superior. Ya lo sé. Sé que tú eres ahí un... Aquí, Yo prefiero sobre todo, o sea, el tren superior, yo sí que lo que tú haces en la core, para verticales, bar, etcétera, etcétera, tiene que trabajarse. Ahora, meternos a hacer, y te hablo así, un cool de bíceps, pues no sé hasta qué punto es necesario. obviamente no. No, hombre, no, analítico de tren superior como... Ya. No.
¿vale? Pero sí que la transmisión cruzada de las cadenas que van desde el brazo hasta la pierna contraria, todas esas cosas sí que son importantes de trabajar. No analítico como tú dices, ¿vale? Pero sí que meter estos días, como hemos subido algunos ejercicios, Ander y yo, que te hemos mandado, el hecho de transmitir y traccionar y empujar a la vez que estás haciendo un isómetro de pierna, genera esas fuerzas, una cadena que estabiliza, la otra que empuja, otra que tracciona. Bueno, pues estas cosas sí que son importantes para implicar, porque sí que implica, y subiendo un puerto cuando estás casado y te pones de pie, tienes que tirar del manillar sí o sí, y uno empuja. Hombre, y ni que decir un tío de pista, por ejemplo. Estaban por aquí un imaginaos. Claro. Claro, hay la última pregunta ya de fuerza, ¿no? Y es algo que José y yo compartimos desde Qualis Motus, yo creo que lo trabajamos muchísimo, y es un poco el utilizar el entrenamiento de fuerza como un compensatorio a todo lo que ocurre en el ciclismo, ¿no? Cuando tú estás metido, me lo invento, 4 horas al día de media en una bici, en la posición, con esas retros de la pelvis, esa zona lumbar, en ese posicionamiento. Claro, un trabajo, por ejemplo, eso es, ese trabajo, por ejemplo, de un peso muerto, simplemente para dar ese componente horizontal que termina en vertical de postura, también nos parece muy, muy, muy interesante, pero ya no como un trabajo para mejorar el rendimiento del atleta, que también, obviamente, porque estás haciendo un trabajo de fuerza, pero más como un trabajo de postura para, oye, vale, estás todo el día en retro, vete un poquito a zona neutra, aplica fuerzas desde el suelo para estar vertical, etc., etc. Nos parece también muy interesante y me gustaría saber tú qué opinión tienes al respecto de este trabajo compensatorio en el trabajo de fuerza. Es que yo creo que es para poder hacer bien la fuerza tienes que pasar por eso. Si no, no vas a hacerla bien. O sea, yo es que eso no lo considero casi compensatorio, lo considero como preparatorio para poder hacer luego bien, para poder hacer bien luego lo otro. Si no, por ejemplo, el peso muerto, beneficios 1000, pero yo me voy a poner con gente de 50 kilos a hacer peso muerto, a hacer 100 kilos. No me arriesgo porque al final le puedo suponer algo que además esto yo creo que ha pasado mucho con la fuerza en ciclistas, y es que les han mandado a hacer algo, les han dejado ahí de la mano de Dios y luego que tienen molestias, lesiones. Entonces, ¿qué han hecho? Lo dejan. Claro. Lo dejan. Entonces, ante eso, todos esos ejercicios preparatorios para poder hacer preparación para la fuerza, ¿no? Que creo que lo llamáis vosotros, o preparación para el movimiento, es que es básico. Sin eso no podríamos hacer o construir lo siguiente, ¿no? Entonces, sí que sí, bueno, puesto que es fundamental poder hacerlo. Claro, porque sobre todo estamos hablando de ciclistas profesionales o gente que se dedica a esto, pero en el ámbito amateur también date cuenta que después de la bici está la vida. Hay que caminar, hay que coger al crío del suelo, hay que estar sentado 8 horas en el trabajo, o hay que estar moviéndose, y obviamente hay que entender que hay que darle función a todas esas estructuras que de alguna manera pierden la función dentro del ciclismo, ¿no? Que bueno, de estar 4 horas encima de una bici, pues bueno, pues es que es lo que conlleva. Si yo, por ejemplo, esto se ve mucho cuando en las rutas, tú cuando pasas a tomar, el movimiento que hace la gente es extender. Algo falta ahí, o sea, ahí está pasando algo raro, ¿no? Claro. ¿Qué tienen que hacer para eso? O esa gente que vosotros ahí tenéis mucho sesgo, ¿no? Pero veis gente montando y ves que va colgada en la bici o que va de lado. Y dices, hostia, macho, es que esta gente, si hiciese esto, mejoraría muchísimo. Y eso seguro que os pasa a vosotros. Inestabilidades de la pelvis que vemos, caderas a la hora de empujar, con un sartorio predominante en la flexión de cadera en vez del flexor o lo que sea así. Incluso es muy interesante lo que has dicho, ¿no? Que lo primero que hacemos en la bici cuando paramos es esa extensión, ese concéntrico atrás la cadena posterior, porque estamos en excéntrico fritísimos, ¿no? Y entonces ese trabajo de fuerza compensatorio, quizás pues un amateur, ¿no? Que sobre todo cuando sale a andar en bici es sábado y domingo, pues el lunes igual ese, en vez de regenerativo tan famoso, el poder hacer un trabajo de fuerza compensatorio, tú lo ves adecuado. Hombre, no lo veo adecuado, lo veo que es súper necesario, y especialmente gente que monta. Una persona que al final todas estas cosas le salen porque monta poco. Al final, el que más monta se acostumbra incluso a esos dolores. En cambio, el que monta 2 días a la semana, pues cuando hace 2 días de esfuerzo, por ejemplo, el tercero está frito. Y esto viene por todas estas descompensaciones que no
que no tiene. Por ejemplo, aquí decían, bicis más puestas hay 1000, por supuesto. O sea, bicis hay muchísimas mal puestas. Y también os digo que muchas veces la referencia que se toma para entrenar o para evaluar biomecánicamente son las referencias de los ciclistas profesionales, que ahora tiene que ver con la estructura corporal. De hecho, una de las cosas que yo comento mucho con José es que todo el proceso biomecánico debería ir acompañado de un proceso previo de pues, rangos articulares. A mí de nada me sirve meterte ahí abajo, superar eso, si luego no es capaz de mantener esa postura. Entonces, todo eso tiene que verse mucho en las limitaciones que se tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, lo que estás diciendo, fíjate, tú que también estás en contacto mucho con John y con los de Custom for Us, que llevamos años trabajando con ellos. Yo empecé con ellos y haciendo biomecánica de ciclismo y era todo métricas. Y a donde todo ha llegado es al final a la evaluación funcional, porque al final las métricas son los que hay y al final está jodido es el tío que está arriba, que está rotada con la pelvis. No tiene movilidad de cadera, no tiene tobillo y por muchas métricas que le pongas bien va a seguir con la misma mierda, va a seguir igual. Entonces, las métricas en un 15% te pueden ayudar mucho a mejorar, gente amateur, vamos a decir, pero es que luego tienen que generar un buen trabajo bio. Ellos mismos tienen que generar un trabajo de movilidad, de trabajo de cadena posterior, de darle mucha atención a la cadena posterior, movilidad de cadera, core, todo lo que estamos diciendo. Una así es que este proceso biomecánico también tiene que ser algo que no puede ser a lo mejor el primer día ponerte ya como de la forma. Eso, yo te voy a colocar una parte, tú vas a empezar a entrenar bien y seguramente con este entrenamiento compensatorio o preparatorio voy a conseguir incluso mejorarte tu posición sobre la bici. Eso es. Entonces, tiene que ser algo que es un proceso. La biomecánica no es un entro y me voy, es un proceso que arranca y a partir de ahí, pues poquito a poco, mejorando, ¿no? Claro, y mira, es súper interesante lo que acabas de decir, ¿no? El decir, vale, yo sé, nosotros tenemos una máxima en Qualis que yo sé cuál es el movimiento perfecto, podríamos decir que yo sé posicionarte biomecánicamente perfecta la bici, pero claro, dependiendo del individuo que te encuentres, no puedes llegar a esa perfección que marcan los libros, ¿no? Vamos a decir. Entonces, te tienes que ir adecuando y con otros trabajos, vamos a decir, compensatorios, preparatorios, como has dicho, ir pudiendo ganar mayor rangos para poder ejecutar, para poder, a nivel de funcionalidad, poder meterte en esas biomecánicas. Pero mira qué curioso, ¿no? Porque yo me vuelvo siempre a lo mío, ya sabes cómo soy. Qué curioso, porque la mejor manera de ganar movilidad es aplicar fuerza en rangos máximos. Y volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? De la importancia de la fuerza, no solamente a nivel rendimiento y para la mejora del rendimiento, sino también de una manera tan global de la funcionalidad a la hora de una posición encima de la bici, a la hora de una postura compensatoria a todo el trabajo que ha ocurrido en la bici, ¿no? Entonces, por finalizar un poquito este bloque de fuerza, estamos en la consonancia, estamos en el mismo lugar. Obviamente, tú desde un apartado más científico y que todo lo estudiáis y como tú bien has dicho, esto es un proceso que va poquito a poco y se irá investigando y nosotros desde la aplicación más práctica ya aplicando este tipo de trabajo. Hombre, vosotros los resultados los veis rápido. Muchas veces nosotros lo que hacemos es en base a lo que decís empezar a no decir, pues oye, esto parece que funciona, vamos a ver qué pasa. El entrenamiento por fuerza y velocidad, pues curiosamente hasta hoy no había hecho nada en ciclistas. Pues oye, nosotros en la universidad hemos aprovechado el tirón de profesores como Jaime Gil, por ejemplo, que trabaja en el grupo de investigación súper especialista en entrenamiento por fuerza y velocidad y también conocía el tema del ciclismo y él lleva muchos años trabajando y hemos dicho, pues venga, vamos a ver qué pasa con esto. Y oye, la verdad. Mira, otro de los factores, por ejemplo, que también determinaba, los chicos manifestaban el haber trabajado, o sea, el esfuerzo percibido a la cabeza de la velocidad era menor, por lo cual se mostraban menos fatigados para luego poder hacer su actividad. Entonces, por eso era tan interesante comprobar esto, ¿no? Y sí que es verdad, los dos grupos han mejorado en igual forma, pero si han mejorado más, fatigándose menos, pues vamos a cambiar un poco el chip, ¿no? Vamos a cambiar esa estructura de trabajo que estaba haciendo hasta ahora.
La última pregunta, antes de entrar en la última fase, que va a ser muy cortita, porque también el tiempo apremia y tampoco te quiero robar mucho más, es, tú has dicho que la importancia de la fuerza-velocidad o de la medición de la fuerza-velocidad es crucial para la mejora del rendimiento y no hay mayor expresión de la fuerza-velocidad que un trabajo pliométrico. ¿Utilizáis el trabajo pliométrico, el entrenamiento pliométrico? ¿En qué fases? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues mira, yo aquí siempre recuerdo una conversación que tuve con José hace bastante tiempo, que teníamos claro que la geometría es muy importante, pero yo siempre recuerdo una frase que dijo que para la geometría lo primero que hay que saber es saber salir. Y A ver, recepcionar. eso es. Entonces, yo ante la duda de si se sabe bien o mal, puedo mandar lo que se hace, lo que sé bien. Eso es. Entonces, Las manos y... claro, entonces creo que para el tema de pliometría es muy importante el hacer un trabajo de casi entrenamiento personal o grupo reducido. Claro, Entonces, a mí no me... lo que queda muy Dime claro, antes. lo que queda muy claro de la conversación, yo creo, y es que está clarísimo que en el mundo del ciclismo hace falta un especialista en la fisiología del entrenamiento, pero creo que queda muy claro también ya hoy en día que hace falta un entrenador o un preparador físico también en el ámbito mecánicas del movimiento, trabajo compensatorio, entrenamiento de fuerza, etc, etc, ¿no? Si el problema es que el ciclista cada uno está en su casa. Ya. Entonces, eso tiene que, pues eso, que antes pues John trabaja desde Bilbao en Holanda. Claro. ¿Qué Es haces? más. Te pones así en el CD, así, ponte a entrenar, a ver cómo lo haces. Al final te habilitas muchas veces que este tipo del todo lo que está pasando hacia el teletrabajo y todas estas cosas, pero hay veces que todo el movimiento en 2D no me vale muchas veces, necesito girarme alrededor tuyo, necesito ver cómo más. Claro. Entonces, pues por supuesto que hace falta. Y posiblemente una de las cosas por las que hace más es porque los ciclistas están solos en su casa. Entonces, por eso, o es alguien, por ejemplo, que se preocupa y tiene a su entrenador, pues se deja de hacer y se descuida esta parte del entrenamiento. Pero sí, Para terminar un poquito, creo que es súper importante. Para terminar un poquito con el live y por un poco englobar el final, claro, viendo la situación que estamos viviendo y que parece que por desgracia se va a alargar más de que lo que nos gustaría, ¿cómo cambiarías tú un poquito esa planificación a la hora de tener que cambiarlo al trabajo en rodillo en casa o con una clase de ciclo o lo que sea? Pues, mira, yo creo que ahora lo primero es salvar los puentes. Es decir, como no sabemos ni cuánto tiempo vamos a estar ni va a ocurrir, lo que sí que está claro es que va a haber una pérdida de rendimiento. O sea, vamos a bajar nuestro estado de forma, vamos a bajarlo seguro. Entonces, ante esto yo, o qué es lo primero qué es lo primero que puede perderse o cuáles son las cualidades que más rápido bajan. Pues en un principio lo que más puede bajar, desde mi punto de vista, es la fuerza. O sea, los niveles de fuerza seguramente bajan. Ante eso, pues podemos dar estímulos en base a entrenamiento en casa, fuerza con los materiales que tengamos, o incluso a lo mejor intentar meter sesiones de rodillo con carga, a movilizar vatios con cadencias un poquito más bajas, que yo no soy amigo de cadencias bajas, pero que podríamos incluso hacerlo en esta fase y, por supuesto, centrarnos en trabajos de más intensidad, ¿vale? Más que de... Yo personalmente no veo mucho sentido estar en el rodillo, no lo veo. O sea, ¿Cuántas horas? Perdona, repítelo. yo veo a gente ahora en Instagram y tal que hace a lo mejor 3 horas de rodillo. No lo veo, yo no lo veo. O sea, yo creo que un entrenamiento de rodillo de 1 horita y media por ahí, ya estamos bien, ¿vale? Pero meterse 3 horas de rodillo como veo a gente que está haciendo... El otro día me metiste hora 40 tú. Bueno, pero con la que, pero quitando el calentamiento y la calma, no más de 1 hora y media. Tengo un grupo de triatletas a los que entreno que el otro día estaban picados porque uno había hecho 4 horas y tal y cual. Y yo creo que esto va a petar el cerebro, ¿eh? No, y, hombre, también te digo, estamos ahora con muchas plataformas que te enganchan mucho, como el Zwift, por ejemplo, Sí. o Be Cool, ¿no? Que son plataformas que enganchan. Pero, hostia, 4 horas en un rodillo, 3 horas a mí se me hace mucho. Hacer una pregunta interesante de si haces 1 hora y media a la mañana y 1 hora y media a la tarde, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo lo que más estoy viendo ahora que
haciendo así es Alfonso, es de Caja, creo. Ah, mira, un saludo. Que lo que están haciendo muchos es a primera hora de la mañana están haciendo como entrenamiento en ayunas de 30 minutos, un rodaje suave y luego a la tarde la intensidad. ¿Vale? Entonces, yo, Alfonso, me tiraría los 30, 45 ahora, a lo mejor así, un rodaje aeróbico, que lo están haciendo, vamos, lo publican en Instagram, lo están poniendo y luego por la tarde un poquito más de intensidad, pero eso, vamos a 1 hora y media por ahí, porque incluso yo digo lo mismo, hora y media, hacer 1 hora y media bien y luego meter fuerza, hacer algo más de entrenamiento compensatorio, más de core, porque al final, tanto rodillo, esto deja ser. Y ojo también, y aquí podemos discutir, porque también estamos con diferentes tipos de rodillos. Nada tiene que meter unos rulos, que uno de visión directa. Entonces, pues eso también hay que analizarlo. Que te explique él cómo ha montado el rodillo, que decía que se caía, que no se podía poner de pie, el ciclocross ese que tengo yo. En ese rodillo no te puedes poner de pie. Pues que el tío no ha abierto las aletas y no tenía estabilidad, el tonto de él. Pero 1200 espacios, que es lo importante. Casi me Pues parte de la bici, ojo. Hay una pregunta que me hace Iker Erquicia, que es, ayer escuché a un entrenador ciclista, tu potencia en rodillo es un 20% menor. ¿Es verdad? Esto es un FTP 20 en carreras y es 250 vatios. ¿En rodillo sería 190 más o menos? Pues ¿sabéis lo que pasa? O mi opinión. Estos son como la rumorología. Se habla de entre un 10 y un 20%. Yo creo que si para hacer eso, lo mejor que puedes hacer es el primer día te haces un test y a partir de ahí pues lo probamos. Ya está. O sea, y no hace falta irse a 20 minutos. Puedes hacer un test actualmente, lo que hace un poco más en ciencia, 8 minutos, correlaciona con un 90%. 5 minutos, un 79%, más o menos un 80%, pues tampoco te hace falta ir a 20. Metes un P8, te pegas un calentón ahí al final del entrenamiento y con tus zonas, y así nos dejamos de la famosa fórmula de que si el 10, que si el 15, que si no sé qué. Te pegas un calentón de 8 minutos y a partir de ahí, pues a trabajar. Como tampoco vas a hacer largas tiradas, o ya no vas a hacer series de 30 minutos, sino que con esa referencia yo creo que te sirve el primer día hacer y ya está. La última pregunta y terminamos, que es una pregunta que me lleva surgiendo desde hace mogollón de tiempo. Está claro que en el ciclismo el peso vatio es lo que manda hoy en día, es la clave, pero vemos un poquito en la mayoría de ciclistas unos niveles de peso, o sea, ínfimos, ¿no? Todos recordamos, yo creo que gente como Rasmussen o incluso ya más adelante gente como Wiggins, que se le veían las costillas, etc. etc. ¿Dónde está el límite? Yo siempre he pensado que hay un límite en el cual tener un poquito más de masa muscular mejora el rendimiento del ciclismo que estar medio kilo con menos de peso. ¿Dónde está ese límite? Si es que lo está. Pues mira, esa pregunta me gustaría contestártela. De hecho, una de las cosas que hemos propuesto a varios equipos profesionales, que de momento no hemos conseguido hacer, una de las cosas que yo creo que pasa, y vinculado con el tema de fuerza, es que durante unas semanas estoy casi convencido de que hay que anabolismo muscular. Estoy muy convencido de que van a perder mucho. Entonces, ¿hasta qué punto, cuánto? Pues me gustaría saberlo. Pero sí que es verdad que es que hay que estar fino. O sea, es que no queda otra, porque igual te digo, por una semanas llegar con valores de grasa muy bajos es positivo. Pues tampoco queda muy claro, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, sí que me gustaría tener los valores de un profesional, además bien hechos, con DEXA, ¿no? Antes de empezar la vuelta, de cuánto pesa, cuánto peso puede dar, o sea, cuánta densidad mineral, o sea, pues todo eso verlo y ver un prepost. ¿Qué ocurre antes y qué ocurre después de una vuelta? Porque es que yo creo que eso también es para... O sea, que para ajustar la comida. Claro. Para ajustar la nutrición que llevan durante la vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta cuándo está el límite? Pues está el límite en el cual haciendo el mismo esfuerzo, tu ratio peso-potencia baja. Si tú bajas de peso y andas menos, pues ahí es donde está el equilibrio. Muy complicado de saber.
porque es que bajan de peso y siguen más. O sea, te encuentras gente que baja 1 kilo y anda más, 4 kilos y anda más. Pues, ¿dónde está el límite? Pues no lo sé. Mira el ejemplo este año, por ejemplo, en la vuelta de Copa, que según iba avanzando la vuelta, cada vez estaba y cada vez. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es complicado, ¿no? Luego decirle a un chaval que se alimente bien, que es complicado saber hasta dónde está el límite, pero es que Claro. o el límite yo creo que es la salud del deportista. O sea, que tiene Luego también hay una teoría un poco basada de Qualis, que es, claro, cuanto más masa muscular, mayor resistencia en el plano frontal a la hora de la, la aerodinámica, ¿no? Me refiero, un músculo más grande, vamos a decir, hace una mayor resistencia, pero claro, si ya nos empezamos a meter también ahí, o sea, aquí nos podemos volver locos. Sí, pero yo por ejemplo te digo, mira, nosotros este año, cosas que yo no me creía que las he visto, ¿vale? O sea, yo he tenido chavales durante 2 meses y medio entrenando fuerza y han cogido con 19 años, y esto no me lo invento yo, esto es una, o sea, no es una plicometría, no es, que han subido 3 kilos de masa muscular. ¿Eso le ha supuesto que sube el rendimiento? No. Ya. No. ¿Y su ratio para su potencia ha sido alto? Sí. Pues entonces está claro. Claro. Entonces, ¿ahora cuál es el tema? Cuando empieza a bajar eso, ver si está bajando de músculo o no, y luego ver si mantiene esos vatios. Claro. Pero claro, eso nos lo dirá la temporada, etcétera. Yo lo que sí que creo es que la mayoría de los atletas pierden masa muscular a lo largo de la temporada. Pierden. Y esa pérdida, pues no sé a qué punto es buena. Es una de las cosas que está muy bien. Por suerte nosotros ahí en la universidad tenemos una lista y la podemos utilizar. Lo que se ha visto es que con el entrenamiento de fuerza todos aumentan, ¿eh? Y pasa otra cosa más, se mantiene prácticamente el peso. O sea, no, ¿por qué? Porque lo que sube el músculo lo grasa. Claro. Entonces, está prácticamente complicado. También es una mucha los miedos del ciclismo, ¿no? Es que voy a subir de peso, es que, bueno, sube tu potencia, ¿qué más te da? Claro. Y lo que sí me he quedado muy asustado, muy sorprendido de cuánto son capaces de subir de músculo. O sea, los estímulos que reciben, esto de, yo había leído muchas veces, que como mucho 1,5 kilos más o menos al año, yo me he encontrado con cosas muy... Miguel, deja los directos para que se puedan ver y bien reescuchar. Este Miguel te lo tienes que escuchar, que ha sido bien chulo. Oye, pues David, ha sido un verdadero placer, porque la verdad que creo que ha quedado todo muy clarito. Igual, si esto se alarga mucho, esperemos que no, nos toca hacer otro sobre biomecánica, por ejemplo, y postura encima de la bici, ¿no? Sí, me compro unos cascos también. Oye, un abrazo y oye, que sea leve todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Perdonar un poco el audio, pero tengo el material en la universidad. Nos cerraron y no he podido tocar lo mejor. Y que nada, cualquier cosa que necesitéis, seguir las cosas y a por ello, seguir así de cumplidor. Lo que interesa. Un abrazo, tío, nos vemos. Cuidaos mucho, un abrazo. Venga, Lamento, un abrazo.